Valerio ha escrito más de 20 libros, entre ensayos y novelas, de los cuales el más famoso, por lo menos, así es como lo conocí yo también, curiosamente, es el libro de Alexandros, que tengo aquí, era una trilogía, editado en un volumen, y de Alexandros ha sido traducido a 39 lenguas y se conoce en 75 países. Creo que ha llegado más el libro de Alexandros que Alejandro Magno mismo, y creo que ha conquistado el mundo por derecho propio. Pero hoy lo que vamos a presentar es una obra nueva y sorprendente. Se llama Odiseo. La tengo aquí a la izquierda de Valerio. Y Odiseo es una obra increíble, que es una reinvención de la Ilíada y nos deja además a punto de lo que va a ser la Odisea, que será la segunda parte, porque Odiseo nace como dos libros, ¿no? Va a ser dos libros. El primero es Odiseo, el juramento, que ahora es el que vamos a hablar despacio, y habrá un segundo libro, me imagino, que será Odiseo, el retorno, ¿no? El retorno a Ítaca. Sí. De todas maneras, a mí mi primera pregunta. Odiseo, ¿qué quiere decir? Porque yo no sabía que Odiseo es un nombre maldito. Sí, porque la raíz del nombre es la misma de odio. Y esto se dice en la Odisea misma. Hay un punto en el cual se hace la memoria, se llama la memoria de cuando él nació. Apareció su, ¿cómo se dice? No, el padre de su padre. Su abuelo, que es un personaje increíble. Se llama Autólicos. El nombre significa él mismo es un lobo. Y es conocido como un ladrón, un mentedor, un sperjuro, ¿cómo se dice? Un perjuro. Sí. Así que nadie lo quiere. Todas las grandes empresas comunes de los reyes aqueos toman parte todos, aparte él, nunca es envidiado, pero este hombre se materializa el día del nacimiento de nuestro héroe y dice, escúchame, hija mía, y tú también, género, se dice género, sí. Mio género, su nombre va a ser Odiseo, porque yo llegué aquí teniendo odio, ¿cómo se dice? Odio. Odio, sí, correcto. Teniendo odio por muchas personas. Así que es un nombre maldito. El que suscita odio, el que provoca odio, el que llama odio. En un punto de la novela, su padre, Laerte, que es un héroe también, es un héroe argonauta, le dice, mira, no hay nada de mal en tu nombre. El significado lo vas a crear tú, con tu comportamiento, con tus empresas, con tu corazón, con tu mente. Esto es lo que recordarán de ti. Pero hay una cosa, porque claro, cuando montas el personaje de Autólico, que este abuelo que es un hombre lobo, parece, o míticamente es un hombre lobo, yo no sé si en la mitología griega existía el hombre lobo o es un invento eslavo. Mira, sabemos que sobre la più alta montagna de Arcadia, sul monte más alto de Arcadia, había como un santuario en el cual se hacía una iniciación muy particular. Aparecía un hombre, un sacerdote, con una máscara de lobo, y todos los que querían ser iniciados se veían servir carnes de diferente tipo. Una sola era carne humana. Y el que comía
porque tenían que elegir una, esta o esta o esta. Lo que elegía la carne humana, la comía, se convertía en un lobo por 5 años. O, diferentemente, se convertía en un lobo de vez en cuando. Después, de toda manera, después de 5 años, podía repetirse la ceremonia iniciática. Y si él lograba de comer una carne que era diferente, su situación cambiaba por siempre. Si de nuevo comía carne humana, se convertía en un lobo por siempre. Y se ha encontrado, las excavaciones sobre este monte han demostrado que ya el santuario estaba activo en la edad micénica, es decir, en la edad de los héroes de la guerra de Troya. Esto, digamos, que me ha inspirado la idea, ¿no?, de un hombre que se llama él mismo es un lobo, y la existencia de un santuario de este género, de este tipo, ¿no?, en Arcadia, sobre el más alto monte de Arcadia, me han creado, digamos, el precedente para construir esta historia. Bueno, ya se habrán dado cuenta ustedes que cuando hablamos de Odiseo, estamos hablando de la historia de Ulises, de la historia de Odiseo, desde la infancia. Es decir, cosa que no se ha narrado hasta ahora, eso es una historia nueva, una historia inventada o creada por Manfredi. Y yo me pregunto, a la hora de crear un personaje, o de darle una personalidad, o definir los rasgos de su carácter, hasta qué punto pesa el ser el hijo de Laertes, que es un personaje increíble. Laertes es uno de los que forman parte, es uno de los argonautas, uno de los que acompañan a Jasón en busca del vellocino de oro. Claro, uno piensa en las estirpes de los artistas, ¿no? Los padres y hijos, cómo van sucediéndose, y al final resulta que, claro, de un padre heroico, pues oye, tiene un hijo heroico, pero es que podía haber sido de otra manera Odiseo, teniendo un padre así. Sí, porque la empresa de los argonautas es el centro de casi el 100% de la mitología griega. Hay Peleo es el padre de Aquiles, así la Ilíada. Hay Laertes, es el padre de Odiseo, así la Odisea. Hay Tideo, es el padre de Diomede, el rey de Argos. Hay Anfiarao, que se conecte con el ciclo tráquico de Edipo, el ciclo tebano. Es decir, que todos los héroes de la empresa de los argonautas son los padres de los héroes de la guerra de Troya. Que es bonito encontrarte a los grandes héroes, que van a ser los grandes héroes míticos de la guerra troyana, como adolescentes, jóvenes que no saben cuál es su futuro, que los héroes son sus padres y que se ven obligados, en principio, a mantener una tradición. Dentro de esos héroes, claro, está Aquiles, como decías, están todos, prácticamente todos los que van a ser luego los grandes héroes troyanos, ¿no? Pero uno, leyendo Odiseo, se encuentra también con que recurres a los cuentos clásicos, es decir, para contar la historia, la evolución, el proceso de Odiseo en el mundo, pues también pasa una serie de pruebas juveniles, de pruebas que le pone su propio abuelo y que son reconocibles en otras leyendas, ¿no? La lucha contra un animal feroz, la superación, el desgarro, todo eso. Eso también, la lucha contra el jabalí, es por la invitación del abuelo, al mismo día en el cual él aparece en la casa de Laerte para imponer el nombre a Odiseo. En el mismo día lo invita a una partita di caccia, como se dice, a una caza, sí, a una partida caza, de caza, ¿no? Una cacería. Cuando crecerán el primer pelo sobre su labio superior.
a este punto es como una iniciación, ¿no? ¿Y qué se pasa? Que está herido para el cabalí, le causa una herida al ginocchio. En el muslo, sí. En el muslo. Y la cicatriz es lo que hace su nutriz Euriclea reconocerlo cuando vuelve a casa, porque le lava los pies y las piernas. Y subiendo a la rodilla, siente la cicatriz y lo reconoce. El pie que está teniendo el pie de Odiseo en su mano, el pie cae en el barreño, y toda la agua se versa en el pavimento. Y Penélope lo nota, pero no comprende, porque él le pone la mano a la garganta y dice Mai. Mai significa abuela, la llamaba así. O significa también nutriz. Es una palabra de niños, ¿no? Yo he hecho una investigación para identificar todas estas palabritas, ¿no?, de niños, porque es fascinante de imaginar cómo él llamaba a su padre, a su madre, a su nutriz, y dice, Mai, mira, yo te quiero mucho, pero si no te callas, te mato. Un amor relativo. Strangolo. Sí. ¿Por qué? Porque quiere preservar el secreto, ¿no? Hay una cosa curiosa que los científicos muchas veces piensan o dicen que el héroe de la Odisea es diferente del héroe de la Ilíada, porque el héroe de la Ilíada combate con la lanza, el escudo y la coraza, el yelmo, mientras que el héroe de la Odisea utiliza el arco y las flechas, ¿no? Sí. Y no es verdad. No es verdad, porque ¿quién es que gana la guerra de Troya? No es Aquiles, es él. Y gana la guerra con una máquina. Construye una máquina de guerra y utiliza la arma más letal que existe, la mente humana. Y cuando vuelve a casa y se da cuenta que su casa es llena de hombres arrogantes que insidian a su esposa y que le comen toda su propiedad, y ven su vino y su carne, y se comportan como si fueran los propietarios de su casa. Y son muchos y son armados. ¿Cómo hace para expuñar, se puede decir expuñar, a su casa? Lo mismo como en la guerra de Troya. Él mismo se convierte en el caballo de Troya de él mismo. No se puede reconocer. Parece un mendicante. No tiene vestidos de lujo, solo parece como un pobre con el cabello y la barba en desorden. Pide elemosina, pide comida como un pobre, y nadie lo reconoce. Tal vez Penélope, su esposa, pero él nega. Cuando la encuentra la misma noche que Euriclea la había reconocido de la cicatriz, y dice, mira, la reina quiere hablarte. Esta noche, cuando oscuro, es él que dice, quiero que sea cuando viene la noche, en la oscuridad. A un punto
la reina le pregunta, ¿quién eres? Él no se declara a su esposa, que lo ha esperado por 20 años. Y dice, mi nombre es Etón de Creta, soy el hermano del rey Idomeneo. Mente. ¿Por qué? Porque antes de esto, Odiseo ha cumplido la empresa más grande que un héroe puede hacer. Evocado las sombras de los muertos, visitado el infierno. Y es la que encuentra a sus amigos caídos en la guerra, encuentra a Agamenón, el rey de los reyes. Es cubierto de sangre. Y dice, cuando volví a casa con mis compañeros, mi mujer me acogió como un triunfador. Y pero cuando empezó el banquete, la fiesta, me mataron como un toro, cortándome la cabeza. Y el terreno fumaba todo de sangre. No te fiar. Después de ella no te puedes fiar de ninguna mujer. No te fíes tampoco de tu esposa. Espera, una cosa y piensa en otra. Valerio, espera, que te has confundido de volumen. Estamos ya en la vuelta a Ítaca. Aquí, en la primera parte, no llegamos a todo eso. Sí. Nos quedamos en la conquista. Nos quedamos en la conquista. El libro, comprenderán que no les digo nada si les descubro que Ilión cayó y que fue conquistada. Troya fue conquistada. No cambia nada el libro porque sepamos el final. En fin. Pero te has ido a la vuelta de Ulises a Troya, a la vuelta de Ulises a Ítaca. Pero el libro nos cuenta la primera parte. Nos está narrando a este Ulises joven, lleno de sueños, lleno de esperanzas, lleno de ilusiones, con este grupo de amigos adolescentes o veinteañeros, que son los que van a ser los grandes héroes de la época de Troya. Y en este grupo de amigos, como si fuera una pandilla de verano, hay una chica bellísima, una preciosidad que es Helena de Troya. Una preciosidad a la cual todos quieren, todos les gusta. Y hay un momento crítico en el encuentro de todos estos jóvenes pujantes, fuertes, sanos, saludables, con esta belleza. Llega un momento que tiene que casarse, tienen todos 20 años. Y Valerio nos crea una escena extraña, una escena muy curiosa, que es ese encuentro, esa reunión en la que todos ellos llegan a pedir la mano de Helena. ¿Eso es cosecha tuya o no? ¿O está en las fuentes? No, es parte. Claro que no hablamos de fuentes históricas, hablamos de fuentes épicas. Bueno, poéticas, vamos, poéticas. Épicas. Porque no olvidemos que los poemas del ciclo troyano eran poemas orales. El poeta sabía todo, la conocía toda la historia, ¿no? La conocía completa. Pero cada vez dependiendo del público, si el público aparecía interesado, atento, o si había distracciones, el poeta se arreglaba a según de la situación. Podía narrar un episodio solo, un episodio único, o narrar más. Los poetas orales existieron hasta los años 50 en la Europa oriental. Y dos científicos norteamericanos en los años 20, Perry y Lord, registraron con una grabadora estos poetas que componían del vivo, improvisaban cada vez.
Así que se ha creado este magma poético, ¿no? En el cual hay una cantidad enorme de materiales. Yo me soy leído todo lo que queda de todos los fragmentos de todo el ciclo épico. Así que, bueno, hay también esta historia de Helena. Y él se da cuenta que estos jóvenes leones, cuando van a ver esta maravilla, la mujer más linda del mundo, se van a cortar la garganta el uno con el otro, ¿no? Y él tiene la gran idea y habla con el padre. Y habla con el padre Tíndaro y dice, esto es lo que va a verificarse. Se matarán el uno con el otro y son los mejores, los más grandes héroes de toda Acaya, lo que llamamos hoy Grecia. Y dice, hace elegir a ella. Todos van a aceptar porque cada uno de esos pensará que va a elegir a mí. Y aceptarán todos. Y después comprométele con un juramento que cualquier sea la elección de Helena, todos los otros se comprometen a defender su matrimonio como si fuera su esposa. Y es así que él logra de obtener la solución sin sangre de la competición por la mano y la belleza de Helena. Pero además resuelve también la gran pregunta que es ¿por qué todos los reyes de Grecia van todos a Troya? ¿Por qué todos secundan a Menelao? ¿Por qué se ven obligados a acudir? O sea que en realidad esta doble función. Primero, descubrirnos a Odiseo como un personaje excepcional, capaz de solucionar un tema espinoso, por primera vez poniéndose a prueba, y por otra parte, soluciona el gran enigma de la Ilíada, ¿no? Sí, porque lo que pasa es que al último momento, Helena, que en mi reconstrucción está más fascinada de Odiseo que de cualquier otro héroe de Acaya. Sí, pues debo decir que curiosamente en esta elección resulta que el que le gusta a Helena es Odiseo. Sí, sí, porque Esto ya también, eso sí que es bastante sorprendente. Es sorprendente, pero atención, hay un episodio en la Odisea que es la misma Helena que lo cuenta. Cuando Telémaco se pone en viaje bajo el consejo de un personaje misterioso que aparece en el Palacio Real, que es la diosa Atena, pero asume la semejanza de este hombre, se llama Mente, y es el jefe de una banda de piratas, es de un pueblo de piratas. Y dice, ¿por qué no te vas? No puedes siempre esperar que tu padre regrese, porque esta situación es insoportable. ¿Por qué no te vas en búsqueda? Te vas a visitar el rey Néstor, que es el rey de Pilo. Él volvía a casa sin problemas. Podría ser que él tiene informaciones. Él se va a encontrarse con el rey, que lo acoge como un hijo y le da su propio hijo como escorta y un carro con caballos, porque dice, mira, yo volví sin problemas a Pilo, pero Menelao siguió viajando por años y años y años y volví a casa recientemente. Tal vez él sabe algo. Y el misterioso mensajero le dice, si te dirán, mira,
parece que él va a volver pronto, porque lo he visto, porque me han dicho, porque me han referido. Si no, si te dicen no, no hay esperanza, tu padre es muerto. Tú edificarás en la riva del mar un túmulo, gritarás su nombre por 10 veces, le tributará todos los honores funerarios posibles y después dejarás que tu madre se case con un otro de los príncipes aqueos. Y así él va, después de Epilo, él va a Esparta y se encuentra con Menelao. Y hay como una recepción. Menelao lo quiere muchísimo, dice, mira, yo soy un gran amigo de tu padre. Yo pensaba de regalarle algunas ciudades sobre la costa, ¿sabes? Aquí en el Peloponeso. Así que podemos vivir los últimos años juntos, como viejos amigos. Es muy poética esta idea, ¿no? Que los reyes de la guerra le gustaría vivir juntos en el mismo lugar. Y tal vez nasconde la posibilidad que de verdad Menelao trataba de compactar el mundo casi al colapso de los aqueos, dopo una larga guerra que duró 10 años, con todos los reyes lecos, todos los aristócratas lecos de casa. El gasto enorme de sangre, económico, de una flota enorme, de miles y miles y miles de guerreros. Es como se ha verificado en Europa. Fue una guerra mundial, en el concepto épico, fue una guerra mundial. ¿Pensáis que en la armada de Príamo militan aliados que vienen de toda Asia, la Asia como la percibían en ese tiempo? Hay también que ocurre por ayudarlo un rey negro, un héroe negro, con una armada de negros africanos. Esto es una cosa que no muchos saben. Tenía un poema, se llamaba Etiopis, que narraba de esta empresa del rey etíope, que significa cara quemada, que venía en socorro de Príamo, ¿no? Así que en este enorme magma de cantos épicos hay también este episodio. Helena le dice, ¿sabes? Le dice, cuando yo estuve en Troya, tu padre penetró en la ciudad. Irreconocible, con sangre a la cara, con armas troyanas, como si fuera un guerrero troyano herido. Nadie lo reconocí, pero yo sí. Y lo invité en mi casa y le hizo el baño. El baño... Lo bañó. Es una situación, sí, lo bañó. Es una situación muy íntima. Así que me sentí autorizado a pensar que también en la lógica del canto épico había sido algo entre los dos antes. Sin embargo, hay una parte que soslayas hábilmente, que es la relación entre Aquiles y Patroclo. Eso que tradicionalmente hay una historia de amor homosexual, si eran o no amantes, si por eso Aquiles reacciona como reacciona, tú lo dejas a un lado, no tocas el tema y los dos son grandes amantes de mujeres, los dos tienen esclavas y además van buscando mujeres por todas partes. En fin. Esto lo dice Homero, no soy yo. Sí, no, pero igual que Homero no dice muchas de las cosas que tú sí dices, aquí has decidido evitar el problema. No, porque hay una explicación muy fuerte
Bueno, primero, no hay traza de homosexualidad en todos los dos poemas homéricos. Odiseo es 100% hetero. No, digo, Penélope, Aquiles y Patroclo. sí, bueno, pero también no hay traza. Y cuando Homero dice que Patroclo y Aquiles se ponieron en el lecho, Aquiles con Briseide, bellísima, y Patroclo con Ifis, de la alta cintura, que el Pelide conquistando la ciudad de Tebe, y la donó como regalo a Patroclo. Se corgan, si dice si coricano, en la misma tenda, pero los dos con una mujer, con una chica muy bella. Esto es lo que dice Homero. Lo que no sabemos es si la chica miraba o no. Pero atención, esta es una de las pruebas, a mi punto de vista, que Homero describe un mundo diferente de su edad y muy lejos. Es el mundo micénico. El mundo micénico es un mundo monárquico. Acaya, la Grecia de hoy, es una constelación de pequeños estados monárquicos. En la monarquía, lo que es más importante es la sucesión dinástica. Y para que sea una sucesión dinástica, tienes que hacer el amor con una mujer, no con un hombre. Es muy simple, ¿no? No, que va a ser simple. Mira, si hay empezamos a hablar de reyes homosexuales con hijos, tenemos todas las... Vamos. No estamos hablando de hoy. Bueno, hablamos del ser humano, hablamos. No, pero hay otra cosa. No estoy... Aquí ponemos en claro una cosa, que no quiero envolverme en esta problemática sin fin que es la que ocurre hoy, ¿no? Si los homosexuales pueden casarse, pueden tener hijos y todo esto. Estoy haciendo un discurso de tipo cultural, en el estricto senso. La habitudine, el costumbre de los reportes de las relaciones homosexuales surgen en un periodo que bien conocemos, cuando hay una reforma radical de las Fuerzas Armadas, cuando se inventa la que llamamos falange. La falange no es como si nos vemos los héroes homéricos a combatir, combaten solos y combaten campeón contra campeón, siempre, y utilizan el carro de guerra, que es totalmente desconocido a la edad de Homero, y la prueba es que Homero no sabe cómo se utiliza. Lo utilizan como un taxi, van al campo de batalla, combaten y después cargan las armas de los enemigos matados y vuelven con el carro al campo. Lo utilizan como un taxi, era como un panzer, era un arma de guerra. Bueno, la falange es una formación militar que se crea cuando las ciudades-estado, que son repúblicas, crean una burguesía, porque hay un desarrollo formidable de la economía. A ese punto, cada ciudadano tiene el deber derecho de combatir. Antes no era así, porque solo los ricos podían permitirse el enorme gasto de una armadura de metal. Con el desarrollo económico, todos los ciudadanos, la gran parte de los ciudadanos pueden permitirse de utilizar una armadura completa, que tenía un gran valor, La falange
que era una formación, digamos, de 10.000 guerreros, más o menos, estaba entrenada para moverse como un hombre solo. Así, una línea única, una formación granítica, para conseguir una sincronía tan perfecta. Necesitaban que los jóvenes sean entrenados por días y semanas y meses, luchando, haciendo ejercicios, casi siempre desnudos y semidesnudos. Esto es el medio ambiente en el cual se ha desarrollado también un diferente costumbre sexual, que es la de la homosexualidad. Esto todavía es diferente de lo que pensamos hoy de la relación homosexual, porque esta gente vivía relaciones homosexuales en este periodo de su vida, pero después se casaban y hacían hijos con una mujer, con una esposa, porque esto era necesario. Pero esto viene de una revolución militar y económica. El mundo arcaico de los guerreros homéricos es un mundo dinástico de reyes, donde, digamos, la mujer que se conquista en batalla como una preda es el máximo valor posible. Yo creo que estamos todos acostumbrados a buscar, por ejemplo, cuando nos gustan los libros de fantasía. Yo pienso ahora mismo, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, Juego de Tronos, los libros de Martin. Vamos a fantasía, vas a la librería, vas a un sitio donde normalmente están los libros de fantasía, donde mundos fantásticos, quiméricos, hay religiones extrañas, brujas, guerreros, héroes. Y sin embargo, en un libro como Odiseo, por ejemplo, ¿por qué se le llama novela histórica? Cuando en realidad tú estás compitiendo en un maravilloso mundo de fantasía. ¿Por qué no está todo el mundo en que nos describe Homero? ¿Por qué no están las guerras de Troya y todos sus alrededores al lado del Señor de los Anillos? ¿Al lado de? ¿Del Señor de los Anillos o de Guerra de Tronos? No, porque es mucho diferente. Es muy diferente. Aquel tiempo no eran en condición de inventar una historia de cero, partiendo de cero. Casi siempre estas historias épicas se desarrollan de algo que se pasó. No sabemos qué. La discusión si la guerra de Troya se ha combatido o no se prolonga por años y años y años. Hay enteras bibliotecas dedicadas a este problema. Uno podría preguntarse, ¿ma por qué? Es una guerra como tantas que hemos combatido, ¿no? Como género humano. Porque es una guerra especial. Es la guerra que ha creado las columnas de la textualidad de la civilización del Occidente. Son los primeros textos del Occidente. Eso es por qué. Bueno, hoy día la gran parte, antes todo pensaban que era pura fantasía, pero hoy tenemos medios más sofisticados, sobre todo analizando la cultura material. Hay elementos, por ejemplo, de la armadura de los héroes homéricos que no se comprendía cómo eran construidos en práctica, ¿no? Y se ha realizado y se ha comprendido cuando la arqueología desenterró estas mismas armas. ¿Cómo podría ser un yelmo hecho de ¿cómo se dice? Zanne, zanne es los dientes largos de un animal feroz. Los colmillos. Sí, de colmillos de jabalí. ¿Cómo se puede? Es imposible. No
tal vez nos hemos equivocado en la traducción, no hemos comprendido. No. Encontraron, si ustedes han la posibilidad un día de visitar el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, van a encontrarse con un yelmo hecho de colmillos de jabalí, exactamente como se describe en el 10º libro de la Ilíada. Y también la descubierta del micénico nos hace ver que hay palabras que Homero utiliza que vienen del micénico. La espada en griego clásico se dice xifos. En el greco de Homero se dice fasganon. En micénico se dice pacana. Es claro que fasgano viene de pacana. Ahora no puedo explicar el mecanismo filológico para identificarlos, pero esto es. Y hay muchos elementos de este tipo, al punto que hoy, con medios mucho más sofisticados de interpretación que tenemos y con nuevas descubiertas arqueológicas, la gran parte de los científicos piensan que los poemas homéricos son la eco muy lejana de una guerra que se combatió. No podemos decir exactamente cuándo, pero fue tan grande, tan fuerte, tan devastadora, que tal vez causó el colapso de la civilización micénica. Como las 2 guerras mundiales causaron al final el colapso de Europa, que hoy día los estados europeos que dominaron el mundo, pensamos a España, a Inglaterra, a Francia, son países marginales. Y la Unión Europea es un objeto misterioso, nunca se sabe bien lo que es. Pero yo esta es una paréntesis, me disculpen, pero me parece interesante, cuando me encuentro con alguien que habla de la Unión Europea como de una cosa de tirar a la basura, me gustaría, le digo, la Unión Europea ha conseguido que en 60 años no se ha combatido nunca entre países europeos después de 13 siglos de guerras continuas. Esto es un patrimonio que no tiene valor. Vale más que toda la financia mundial. Totalmente de acuerdo. Además, tú en el libro, cuando hablas de Odiseo y del mito de Odiseo, citas, por supuesto, a Homero, toda la fila de rapsodas previos, ¿no?, que recoge Homero, se supone. Luego lo relabora Virgilio, Dante, Shakespeare, Tennyson, Pascoli, Joyce. Todos usan el prototipo de Homero, todos utilizan ese personaje, de una u otra forma. Y Valerio Massimo Manfredi también lo utiliza en la novela de Odiseo, lo reelabora, partiendo, por lo que dices, ¿verdad?, de todos estos poemas previos también. Es decir, Odiseo es un ser intemporal y da para más juego. O sea, se puede seguir trabajando sobre Odiseo. ¿Qué tiene Odiseo? Bueno, Odiseo es como un espejo en el cual cada uno de nosotros puede reconocerse. Esto es el milagro que cumple el poeta. Aquiles es un monolite, es un guerrero arcaico, despiadado, sanguinario. Es una fuerza de la naturaleza. Su grito derrota armadas. Pero Odiseo es flexible, utiliza la inteligencia. Puede ser un héroe en el campo de batalla, pero convertirse en un cobarde y correr al campo, afuera del campo de batalla. Ha salido por el pánico. Es como cada uno de nosotros.
Esto es imposible por Aquiles, imposible. Él ama a sus compañeros, pero lo expone a peligros mortales solo para satisfacción de su curiosidad. Cuando entran en la grota del Cíclope, todos dicen, tomamos lo que necesitamos y vamos. Aquí vive alguien que no osan también imaginar, porque todo es desproporcionado. Pero él dice, no, quiero conocerlo. Seguramente es un gran héroe, porque es una criatura enorme. Y el gran héroe va a comer 6 de sus compañeros. Y su corazón se tortura, pero es en total contradicción. Siempre, cada día piensa a su esposa, pero se abandona en los brazos de una diosa como Calipso, de una ¿cómo se dice? Maga, como Circe, que transforma los hombres en una bruja, sí, pero una bruja muy fascinante. Se enamora de él también Nausicaa, que es la amante niña, muchacha, pero él la respeta. Es un hombre contradictorio, es un hombre de pasaje, es un hombre que se enfrenta con los grandes misterios existenciales. Ahora estoy anticipando la materia del segundo libro, pero bueno, Parece que te gusta más el segundo que el primero. No. Esto me gusta mucho porque soy el solo que ha escrito un libro como Claro, este. claro, por eso, es que este es único. Porque este ciclo es el único que se ha hecho narrando todo el arco de la vida del héroe. De todas formas, bueno... y de su misteriosa... Por desgracia, estamos acabando. Si alguien de ustedes quiere hacer alguna pregunta... Ah, mira. Espera, te paso el micrófono. Gracias. Más que una pregunta, es un homenaje que te quiero hacer. Yo soy María García Esperón, escritora mexicana de literatura infantil y juvenil. Mis temas son los temas de Valerio. Yo nací a la literatura por él. Cuando leí Palladión, me aventé al suelo y dije, esto es. Este rescate que tú has emprendido del espíritu humano, de los clásicos que nos constituyen, los clásicos que somos los mexicanos por nuestra herencia a través de la conquista española, y aquí tenemos un gran escritor que está escribiendo sobre temas americanos. Nosotros también somos Ulises, nosotros también somos Alejandro, nosotros también somos Julio César, nosotros también podemos animar el pasado como lo has animado tú, encendiendo como una antorcha en todo esto que has visto. No sé si sepan que es arqueólogo, profesor universitario, pero sobre todo, bueno, Valerio es un dios. Valerio, tú eres un dios. Y tenemos a este dios, tenemos a este Homero. Yo lo he visto en internet narrando oralmente su Ulises, leyendo a Homero, pero no lo lee, lo sabe en el corazón, lo dice de memoria. Ama profundamente a Dante y también es Dante. Y yo hace 15 años soñaba y decía, si alguna vez yo veo a Valerio Massimo Manfredi, le diré como dijo Dante cuando evocó a Virgilio, tu duca, tu signore, tu maestro. Valerio es... Amigos, dense cuenta a quién tenemos aquí. Todo el Mediterráneo, al lado de las ruinas del Templo Mayor y el gran pasado de los aztecas. Esto era Dante Alighieri, y a mí me gustaría tanto recitarve el homenaje de Dante Alighieri a Ulises, pero temo que sea un poco difícil para comprenderlo en italiano. Es tan alto que no soporta traducciones. Lamentablemente. Yo solo un comentario por alusiones.
el discurso de Cortés cuando entra en México y cuando entra en la conquista de México es igual que el discurso de Julio César cuando conquista la Galia. No sé por qué Valerio es un santo y un hombre maravilloso y yo no. ¿Eh? Bueno, nunca voy a llegar, nunca voy a llegar. ¿Hay alguna pregunta más que no sea una declaración de amor, por favor? Hola, buenas tardes. Manfredi, yo me llamo Ulises y no sé si debería hacer esta pregunta porque estamos hablando de la juventud. A mí lo que me interesa es el final de Ulises, vamos, que si hay Ulises después de la Odisea. ¿Qué hace? Se dice que funda Lisboa, la tierra de Pessoa, y no sé si sería cuestión del último libro, pero ¿hay Ulises después de la Odisea? Sí, claro que sí. Él es el protagonista del más grande misterio de la literatura universal, El último viaje, porque el poeta lo anuncia por los labios del profeta tebano Tiresias en el infierno, en los ínferos, con una profecía que anuncia como una Odisea 2, no más de mar y de agua, sino continental, de barro y de polvo y de frío y de calor. Nunca se ha encontrado traza de este fantomático poema. Tal vez el poeta no tenía el tiempo para componerlo, tal vez lo componió y andó perdido, no se sabe. Y por esto que tantos poetas después trataron de crear una evolución y un seguito de la aventura odisíaca. Lo trató Eugamon de Cirene en el 7 siglo. Los grandes trágicos del 5 siglo. Después un otro poema de la edad alejandrina tan críptico que lo llamaron el Ezra Pound de la antigüedad. Se llamaba Licofrón. Y después Virgilio, y después Dante Alighieri, que lo hace morir en el centro del océano, en la única tierra que surge del mar. Esto voy a citarlo, solo la última estrofa. Quando ne apparve una montagna bruna per la distanza, e parvemi alta tanto quanto veduta non ne avea alcuna. Noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto, che dalla nuova terra un turbo nacque, che percosse del legno il primo canto, 3 volte il fe girar con tutte l'acque, alla quarta levar la poppa in suso e la prora ir in giù come altrui piacque, infin che il mar fu sopra noi rinchiuso. Solo la mano de Dios en la imaginación de Dante es capaz de frantumar a la nave de Odiseo. Y después hay Tennyson, Giovanni Pascoli, James Joyce, Costantino Cavafis. Es el personaje literario de máximo éxito de la literatura universal. Y al final también el humilde amigo vuestro que me está hablando ahora. Cerramos ya. La última, perdone, a ver si llega el micrófono. Está aquí en el lateral. Y ya, ¿no? Bien, brevísimo, señores escritores de España y de Italia, supongo. Me llamó mucho la atención
el fondo del libro de Odiseo. Escuché decirle a usted, Manfredi, ¿verdad? ¿Se llama usted? Manfredi, sí. Se llama usted. Que parte de la estructura de su libro es cultural, no es histórica. ¿Cierto? Cierto. La literatura griega, la cultura griega, es histórico una parte y cultural la mayoría. Menciona brevemente un pasaje cuando va Odiseo y se meten a la cueva de Polifemo. Es cultura, no es histórico. Quisiera saber en qué momento la cultura se toma de la mano de la historia o la historia toma de la mano a la cultura. Si nos vamos con las leyendas griegas, nos quedamos admirados. Pero si nos vamos, por ejemplo, con la Biblia o con la historia de Israel, que según la leyenda cuenta que son más de 5,000 años de antigüedad y no consta históricamente dato ni huella de ninguna manera, como si fuera la antigua Grecia o el antiguo Egipto o la antigua Babilonia. ¿Cómo distinguir la leyenda y que la gente se lo crea y lo interprete como una leyenda o como un hecho histórico? Bueno, gracias. Es relativamente simple. Yo no lo definiría cultural, lo definiría épico. El epos es la manera que tenían los pueblos arcaicos de contar sus historias. Y claro que cuando esto se verificó, no sabemos cuándo, cuando tal vez un cazador paleolítico, sentándose alrededor del fuego con sus compañeros de caza, narró de una sua gran aventura que había encontrado siguiendo un animal poderoso, enorme, feroz, y sufrió la hambre, sufrió el frío, sufrió heridas, pero al final lo mató y ¿cómo se dice nutrir? Alimentó sus familias y sus tribus. Y todos lo escuchaban encantados. Y él se daba cuenta que lo más que enriquecía su cuento, lo más era la atención y la admiración que suscitaba en sus escuchadores. Es así que se verifica el nacimiento del canto épico. No importa cuánto es verdad y cuánto es invención o cuánto es como una expansión espontánea, ¿no? Nosotros lo hacemos cada día. Cuando narramos, por ejemplo, ¿no?, de alguien que se pasó a nosotros, una historia de amor, qué sé, ¿no? Hay muchísimos subjetos que podemos tratar, ¿no? Nos viene espontáneo de como decir, hacer una expansión de la verdad, así como la recordamos. Esto es el canto épico. Y claro, es un aspecto de la cultura de una población, de una nación. Yo me recuerdo, mi abuelo era un narrador popular. Él narraba historias. Casi todas eran totalmente inventadas, pero me recuerdo era un narrador formidable, excepcional, fantástico, fascinante. Y poder reconocer todas las fórmulas del canto épico, todos los expedientes del canto épico. Y cuando Tucídides dice, porque debemos pensar que la historia es, digamos,
el tentativo de la humanidad de crear como una memoria común. Lo más posible de acercarse a una posible verdad, bien sabiendo que la verdad es un concepto abstracto y por eso no se puede alcanzar. Si mañana voy a preguntar a cada uno de vosotros lo que se pasó hoy día aquí, tendremos tantas versiones cuanto ustedes son aquí. ¿Cuál es la verdad? Todas y ninguna. La épica es cosa diferente. Cuando Tucídide en el V siglo antes de Cristo dice, olvidemos los poetas, esos cantan por el placer de su auditorio, de sus escuchadores, y son gratificados lo más que ven que son una atención, una participación. Lo que yo voy a narrar es la verdad, porque yo he visto todo lo que voy a escribir. Si no lo he visto personalmente, si no tomé parte personalmente, me soy documentado, digamos así, de personas que considero afiables, que son dignas de consideración y de fe. Con buena paz de Tucídide, después 25 siglos, Homero sigue siendo mucho más famoso de él. Yo, una frase nada más para cerrar. Es un tema apasionante, a mí me parece el eje de todo. Mañana hay una tertulia a la 1 que se va a tratar precisamente este tema. Por desgracia, Valerio iba a estar con nosotros, pero no va a poder. A la 1 el título es El rigor de la historia en la novela. Y vamos a discutir todo este tema. Vamos a hablar precisamente de verdad qué hay de verdad en la historia, si la historia es fiable, qué es la historia, la ficción en la historia. Y el martes a las 3:30 se va a hablar también otra tertulia de la historia como novela policíaca. Es decir, la historia, formas de narrar la historia, qué es lo que nos engancha, qué es lo que de verdad estamos buscando en la historia y si de verdad hay algo de verdad o no, o cómo se manipula la historia. En cualquier caso, yo no estoy de acuerdo con él. Yo creo que la historia en realidad la narran los grandes poetas y creo que Valerio es un gran historiador porque es un gran poeta y por ahí van los tiros. Yo creo que Odiseo, ¿qué hay de verdad en Odiseo? Lo que queramos, pero es una magnífica novela. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos.